Saludos forasteros, refugiados, miembros de la Hermandad del Acero, supervivientes del Enclave, soldados de la NCR, legionarios del César, saqueadores, necrófagos parlanchines y demás habitantes del yermo. Bienvenidos al Refugio 13, tu canal gaming. Saludos moradores, hoy vengo a comentaros esta pequeña joyita de los juegos de combate que es el UFC 4 o Ultimate Fight Champion 4 en castellano profundo. Tengo que decir que a mí personalmente me ha causado una gran impresión desde el primer combate, a pesar de haber oído y leído ciertas críticas negativas con respecto a juegos anteriores, como por ejemplo que le hayan suprimido el modo de juego Ultimate Team, o por ejemplo que abusen de las microtransacciones, o por ejemplo que a la larga, muy larga, sí, es cierto que puede resultar un poco monótono. Pero a pesar de todo eso, la primera impresión que me ha dado es sin duda impresionante. Y es que estos UFC vienen a ser unos muy dignos sucesores de aquella maravillosísima saga de los Fight Night Champion. Y la verdad es que ya desde entonces hasta hoy, en cada uno de sus títulos, juego por juego, año tras año, las peleas siempre han resultado, en una palabra, brutales. En síntesis, las hostias como panes, y los huesos rotos, y los moratones, y los tú verás que doctor va a doler mañana, a diestro y siniestro. A ver, si nos ponemos exquisitos, los gráficos quizá puedan pecar de un poco de falta de matices. Pero en general, la verdad es que la imagen resulta bastante cuidada y verosímil. Pero si desde mi punto de vista hay algo que hace que este juego esté por encima de otros tantos juegos de lucha, no es efectivamente por su calidad visual, sino, para ser concreto, por la mecánica de los enfrentamientos. Sí, hace que los combates resulten, por una parte, intuitivos a la hora de bloquear y esquivar, y un poco como moverte, pero a la vez los controles son tan elaborados que requerirá de cierta práctica antes de poder dominarlos, ya que al fin y al cabo están de algún modo abarcando los diversos estilos de combate que te permite el juego. Y si además de eso le sumamos los modificadores de daño que se producen según la velocidad y el movimiento de los personajes, o otros pequeños detalles como las lesiones en mitad del combate, lo cierto es que no hacen más que aumentar en realismo la sensación que produce el juego. Como dije, en general una sensación bastante grata. Cuenta con diversos modos de juego, tanto en línea como sin conexión, entre distintos tipos de torneos y exhibiciones que a su vez permiten modificar algunas reglas si se desea ajustar el combate a un gusto un tanto más personal, como por ejemplo el número de asaltos o el tiempo de los mismos y cosas por el estilo.
Sin embargo, no todo iban a ser vino y rosas. Y es que el modo carrera, aunque resulte emocionante, lo cierto es que acaba quedándose escueto. Terminas defendiendo tu cinturón repetidamente hasta que la edad vaya haciendo mella en ti, bajándote los atributos y acumulando millones y millones de dólares que lo cierto es que a partir de 100 puntos no tienes en dónde gastarlos. También hay escasez en cuanto al vestuario de los deportistas. 4 pantalones, 3 chanclas y un par de camisetas, como quien dice. El modo de creación de personaje, a su vez, resulta bastante genérico también, deja mucho que desear en comparación con el de otros juegos como el de WWE. Por si fuera poco, tu personaje del modo carrera no podrá participar en el resto de los modos con todos los progresos que hayas adquirido a lo largo de la misma, sino que en vez de eso lo utilizas con atributos y habilidades estándar, a elegir entre los diversos estilos de lucha del juego. En definitiva, a pesar de sus carencias en ciertos detalles para hacerlo algún juego más completo, como juego de lucha es sin duda impresionante, con unos combates vibrantes y realistas, que al fin y al cabo es lo que uno busca en un juego de lucha. Mi valoración personal es 8 sobre 10. Y esto ha sido todo por hoy, forasteros. Así que recordad, si os ha gustado el vídeo, dale al... Mi gatito y yo... campanita.